Gracias a Dios por todas las personas que se van añadiendo al ministerio. Quiero contarles un poquito qué se trata el Ministerio Kyrios Jesucristo. Este ministerio nace en el tiempo de la pandemia, en marzo del 2020, con la finalidad pues de que había muchas personas que estaban muriendo y la necesidad de que el Evangelio sea predicado. Entonces es por eso que decido iniciar este ministerio. ¿De acuerdo? Ministerio significa servicio. Así de simple, así de sencillo. Kyrios es curio, viene de una palabra en el griego koiné, que significa Señor, soberano, amo. ¿Qué es lo que es nuestro Señor Jesucristo? El único mediador entre Dios y los hombres, nuestro Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Quien lidera este ministerio es quien les habla, pero líder dentro de la iglesia hay que entenderlo como un siervo, alguien que sirve. Soy un guía, un tutor, un profesor, un maestro, un servidor de cada uno de ustedes. ¿De acuerdo? Lo que no hacemos en este ministerio es, no somos una religión, no promovemos ninguna religión, católica, apostólica, romana, incluso la religión cristiana evangélica. Ninguna religión, ninguna. ¿No? Porque ninguna religión salva. El único que salva es el Señor Jesucristo. Es el único en quien hay salvación. No promovemos ninguna denominación cristiana tampoco, luterano, bautista, pentecostal, luterano, presbiteriano, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú le has rendido tu vida a Cristo, eres mi hermano en Cristo. Eres bienvenido a este ministerio. Así de simple, así de sencillo. No somos una secta, somos un ministerio. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes tu iglesia local, tienes tu pastor, tienes un lugar donde congregas. Este es un lugar simplemente ministerial donde venimos todos a crecer, a aprender. ¿De acuerdo? Así que todo aquel que quiera conocer el camino de salvación, bienvenido. No conoces de la Biblia, no conoces a Cristo, no conoces cómo obtener la salvación, bienvenido. ¿Quieres conocer al Señor Jesucristo y el único en quien hay salvación? Bienvenido. ¿Quieres entender y descubrir los tesoros bíblicos, las maravillas, los tesoros que Dios nos ha dado, el manual perfecto, la Biblia? Crecer y madurar en su relación con Dios, bienvenido. Hay muchos hermanos en Cristo que tienen 5, 10, 15, 20 años, pero siguen siendo niños espiritualmente. Todavía hay orgullo en su corazón, todavía en la oreja, la lengua, no hay control de la lengua, todavía siguen haciendo problemas, se resienten, se van de la iglesia, etcétera, etcétera. O sea, no hay madurez, ¿de acuerdo? Y la edad cronológica no garantiza madurez tampoco, porque hay hermanos que tienen 50, 60, 70 años y siguen siendo niños espiritualmente. Entonces lo que buscamos acá es que crezcan, para ser útiles a la obra, ¿de acuerdo? Gozar y vivir la vida abundante, la vida cristiana, mis hermanos. Eso es lo que buscamos en este ministerio. Así que, bienvenido, eso es lo que queremos, pretendemos hacer. ¿Quién es el que guía, el que lidera? Jorge Ocampo, quien les habla, su servidor, su siervo, ¿de acuerdo? Quiero ser transparente con todos ustedes. Hay muchas personas que me conocen, pero para los que no me conocen, quiero ser transparente con ustedes, ¿de acuerdo? Yo siempre me he preocupado de vivir lo que enseño, siempre me he preocupado de hacer lo que digo, siempre me he preocupado de vivir lo que enseño bíblicamente. Si no, sería un grandísimo hipócrita. Y yo le rindo cuentas a Dios, mis hermanos. Les puedo mentir a ustedes, pero no a Dios, ¿de acuerdo? Y para eso, tampoco, y para las personas que a veces dicen que este es un improvisado, un neófito, alguien que está haciendo porque no se le ocurrió hacer un ministerio, no. Tengo estudios, mis hermanos, que respaldan eso, ¿no? Ningún estudio, ningún título garantiza realmente la madurez, pero solamente para que no se diga que soy un neófito en relación a la escritura. Egresé de un seminario bíblico después de estudiar 7 años, mis hermanos. También tengo una maestría. Después de 3 años terminé esta maestría y Dios permite que siga estudiando el doctorado. Continúo diversos estudios. Sirvo al Señor Jesucristo desde el 2005, ya van a ser casi 20 años que vengo sirviéndole al Señor. Y por eso que siempre me he preocupado de enseñar lo que Dios dice en su palabra. Por eso que siempre me he preocupado de estudiar conscientemente la escritura, la palabra de Dios. Siempre me he preocupado de eso, mis hermanos. Por eso que trato de hacer mis estudios lo más bíblicos posibles y tengo ese temor de no enseñar algo que Dios no dice en su palabra. ¿De acuerdo? En relación a mi familia, tengo dos hermosas hijas, son mis tesoros, y se los tengo que decir, mis hermanos. Ya lo he dicho antes, quiero ser muy transparente con ustedes. Lamentablemente, mi matrimonio se destruyó por actividades, por cosas ajenas a mi responsabilidad. Dice que cuando alguien se divorcia es responsabilidad o culpa de los dos. Seguramente que sí, mis hermanos, pero mi conciencia está tranquila y limpia ante Dios. Hice todo lo posible, todo lo humanamente posible, todo lo espiritualmente posible, todo lo que pude haber hecho para salvar mi matrimonio, pero no se logró, mis hermanos. Se destruyó y con eso hubo un vacío en este ministerio porque también el ministerio decayó. ¿De acuerdo? No me sentí en esa capacidad.
Pensé que mi vida estaba bajo control, tenía todo bajo control, tenía una familia, tenía una esposa, tenía un matrimonio, tenía todo, ministerio, todo estaba bajo control, hasta que se destruyó todo, mis hermanos, y entendí que solamente uno puede confiar en Dios, ¿de acuerdo? Pasaron una serie de cosas en mi tiempo de divorcio, y no voy a entrar en detalles en esta parte, solamente decirles que esta hermosa criatura decidí yo asumir la paternidad. Él es Liam, ¿ya? Él es mi hijo, ¿de acuerdo? Yo decidí aceptar ese reto, esa tarea, ese desafío que el Señor me da, yo lo acepté. Mi vida transcurrió, esperé, confié en Dios, mis hermanos, y conocí una mujer realmente temerosa de Dios, una mujer virtuosa, y gracias a ella es que vuelvo yo al ministerio, me anima, siempre está ahí alentándome. Realmente somos un complemento, mis hermanos. Es una mujer comprometida con el Señor y realmente es una bendición de Dios para mi vida, mis hermanos. Y si estoy nuevamente volviendo al ministerio, retomando el ministerio y continuando, es gracias a ella, mis hermanos. Como Dios de dos vasijas rotas puede hacer algo hermoso, y ese es nuestro matrimonio, mis hermanos. Ella por su parte, yo por mi parte, golpeados por la vida, por el mundo, por el enemigo seguramente, pero Dios nos juntó, mis hermanos. Dios nos juntó y tengo segundas noches. Lo digo, menciono porque quiero ser transparente con ustedes, mis hermanos, porque no vaya a ser por ahí que digan, no, pero hermano, usted se ha divorciado, se ha vuelto a casar, etcétera, etcétera, etcétera. Bajo algunos argumentos legalistas seguramente, ¿no? Algunas denominaciones no aceptan, por ejemplo, siervos o pastores que sean divorciados. Entonces, si alguien, mis hermanos, antes que me tire una primera piedra, decido yo ser sincero con ustedes, ¿de acuerdo? Bajo el riesgo de que de repente muchos se vayan de este ministerio, pero el Señor me ha capacitado, mis hermanos, me ha dado dones, me ha dado estudios, y yo quiero servirle al Señor lo mejor que pueda hasta el último aliento de mi vida. Esa es mi vida, y tengo una mujer que está a mi lado y vamos a avanzar juntos en este ministerio. Dios me bendice con dos criaturas más, añade dos hijos más a mi vida, a Cristian, a Gerson o Gerson. ¿Ya? Así que esta es mi familia, mis hermanos. Mi esposa Yesenia, quien les habla, y 5 criaturas, 5 bendiciones que Dios me ha dado bajo esa responsabilidad, ¿no? Y el Señor me siga dotando de sabiduría para poder criarlos en el temor a Él, ¿no? En relación al ministerio, mis hermanos, acá desarrollamos lo que es oración, hacemos estudios bíblicos, nos reunimos por Zoom, vamos a retomar las reuniones por Zoom, los estudios a través de YouTube para edificarnos, crecer espiritualmente. Es importante eso, difundir el Evangelio, ser útiles en la viña del Señor, usar todos los medios posibles, mis hermanos, para la extensión de la palabra de Dios, el reino de Dios en esta tierra. Los tiempos cada vez son más cerca a los tiempos finales, y mantenernos unidos como iglesia. Mis hermanos, en cualquier parte del mundo pueden conectarse al ministerio y estar atentos a los estudios que desarrollamos, hacer preguntas, alguna duda que tenga, y yo gustoso, si está en mi conocimiento, absolverlo. Si no, me obligarán a estudiar y prepararme, a seguir preparándome cada vez más. Teníamos un campus virtual, teníamos un seminario virtual, teníamos reuniones, teníamos estudios. Todo eso se cayó, mis hermanos, pero es la visión que tenemos, ¿no? Hacer un seminario bíblico en el cual ahí tienen la malla, ¿no? Queremos hacer un seminario. ¿Por qué, mis hermanos? Porque muchos seminarios tienen un costo muy alto, mis hermanos, que muchos hermanos no lo pueden cubrir. Y lamentablemente hay muchos siervos, pastores incluso, que no tienen una preparación formal, y a veces se enseñan cosas que no dice la Escritura, y eso es terrible, mis hermanos. Entonces mi preocupación es esa, ¿no? Dios permita que podamos cumplir este sueño de hacer un seminario totalmente gratuito para los que no puedan pagar o dar una ofrenda para este ministerio, porque lamentablemente hay dinero que cubrir, mis hermanos. Hay que pagar la plataforma, hay que pagar el campus, hay que pagar el hosting, hay que pagar la membresía de las plataformas de reuniones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero gracias a Dios, y confiando en Él y sus ofrendas, sé que se va a lograr, mis hermanos. Así que bienvenidos al ministerio. Fue con ustedes Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.